Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir sobre la situación de la reforma educativa y componentes tan importantes como la prueba enlace. Y para hacerlo, me da mucho gusto que esté hoy con nosotros en este estudio el senador Juan Carlos Romero Hicks. Senador, muchas gracias por aceptar nuevamente estar con nosotros. Con mucho gusto. Y está también con nosotros Eduardo Bakov, gracias, que es consejero del Instituto Nacional Educativo. Nacional para la Evaluación de la Educación. Para la evaluación de la educación. Así es. Eduardo, muchas gracias por estar. No, gracias por la invitación, José Luis. Vamos, si quieren, de una vez a entrar en materia rapidísimo, para que nuestro auditorio entre en sintonía con lo que vamos a discutir. ¿Qué significa, senador, que se haya eliminado, suspendido, hasta el nuevo aviso, la prueba enlace? Es un asunto de política pública. Hay que reconocer, y don Eduardo lo podrá explicar de manera más pormenorizada, que esto tiene un antecedente donde el secretario Reyes Tamés ordena el diseño de una prueba para poder tener mediciones y aproximaciones de aprendizaje. Se ha venido aplicando en el camino, y como suele ocurrir en cualquier aproximación, siempre será opinable cómo es que puede mejorar. En un primer momento la prueba tuvo una intención diagnóstica y no era para tomar decisiones necesariamente de consecuencias laborales. Siempre es muy difícil señalar que a un profesor solo se le mide por el desempeño del alumno. Es un tema más complejo. O sea, en el camino se vinculó con incentivos económicos. Sí, esa es parte de lo que se tiene que revisar, porque una prueba puede servir para unas cosas, pero no necesariamente para otras. Y me da la impresión de que son tres partes que atender. Primero, la metodología de la validez y la confiabilidad y el alcance de la prueba, que en este momento, en el punto que nos encontramos, el INE se está tomando el tiempo para hacer una evaluación que hará pública en algún momento de los próximos meses, para que se tomen decisiones de política pública. Segundo, las consecuencias de esa prueba, que pueden ser a los individuos, a los alumnos, a las comunidades escolares, a los directivos escolares, a las autoridades educativas, a la sociedad. Y tercero, también una preocupación que se fue detectando, son algunas conductas de carácter irregular en la aplicación de la prueba, que de ninguna manera son generalizadas, sin embargo, sí estaban de alguna manera presentes, pero no se puede hacer o sea, no están documentadas hasta donde lo conocemos. De hecho, en el Senado le estamos pidiendo tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto, al INE, que nos hagan una argumentación de cuáles son las razones científico-técnico-pedagógicas de por qué se hace una parte de suspensión en este momento, y después, si hay irregularidades, cuáles fueron y qué decisiones se fueron tomando en el camino. Hay que entender que el marco legal era diferente al momento de iniciar la prueba, porque a partir de la reforma constitucional, en opinión de algunos de nosotros, la Secretaría de Educación Pública conserva facultades de planeación y evaluación. Y cuando nos preguntan quién va a evaluar a los individuos, a los alumnos, pues es la autoridad educativa. ¿Quién va a evaluar a los profesores? Es el patrón. Y la pregunta, ¿quién va a validar los instrumentos? ¿Quién va a dar la normatividad, los lineamientos y las directrices? Es el INE. Y ahora, en el nuevo diseño, el INE es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa. Y anteriormente la Secretaría tenía otro tipo de atribuciones. Entonces estamos diseñando en el camino cosas. A mí me gustaría sugerir respetuosamente que no solamente la prueba enlace, es un conjunto de herramientas e instrumentos que se van a diseñar de ahora en adelante y que tienen que ver con los alumnos y los actores. Habrá que evaluar a los profesores, y ese es un tema muy complejo que en ningún lugar del mundo lo han resuelto de manera plena, así como también habrá que evaluar las autoridades, el sistema educativo y atribuciones que el INE ahora tiene. Ahí parece que estamos en un punto, Eduardo, que es neurálgico, y es el tema de las atribuciones. La Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de evaluar, o tiene que ser el INE.
incorporar nuevas evaluaciones, por ejemplo, la que sustituya a Enlace en 2015, o como decía el senador Romero Hicks, a los maestros. ¿Eso es una decisión de la SEP o es una sugerencia o digamos, un acto normativo del INE? ¿Quién es quién ahí? Mira, para no perdernos sí, en las atribuciones de cada quien. Es compleja la cosa. Al INE le corresponde evaluar la calidad del sistema educativo en su conjunto. Es decir, nosotros tenemos que dar información sobre cómo están las escuelas, cómo están los profesores, cómo están los programas, cómo está la infraestructura escolar, cómo están los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, para dar una información veraz, oportuna y útil a los tomadores de decisiones para que mejoren las condiciones en las que se maneja la educación en México. Es decir, al sistema en su conjunto nos corresponde. El INE puede hacer esta atribución, puede llevar a cabo esto a través de evaluaciones muestrales. No tenemos que revisar escuela por escuela, niño por niño, para saber más o menos cómo está la educación en el sistema educativo mexicano. A la Secretaría de Educación Pública le corresponde hacer todas sus atribuciones de evaluación que usualmente ha hecho para acreditar a sus estudiantes, para mejorar a sus profesores, para saber cómo están escuelas por escuelas y poderlas mejorar, etcétera, etcétera. Es decir, la evaluación que hace el INE no tiene ninguna consecuencia sobre los actores, y la que hace la SEP tiene consecuencias. Ok, pero ahí, digamos en lo concreto, las declaraciones del secretario de Educación fueron, a ver, se va a suspender la prueba Enlace, se va a sustituir por otra en 2015 y la va a hacer el INE. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿la va a hacer en términos figurados o en términos operativos? Eso es una buena pregunta, José Luis. Lo que nosotros estamos haciendo, como somos un instituto con carácter técnico, digamos, y normativo también, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es evaluar a la prueba, porque había mucho ruido alrededor de ella y se tiene información, decía Juan Carlos, no se tiene toda la información completa, pero hay alguna información bastante confiable que nos dice que la prueba, digamos, cambió de propósitos y por lo tanto sufrió una transformación, y los resultados que estamos o que está arrojando en este momento no son los más adecuados. ¿Con quién sufrió la transformación? ¿Cuando era secretaria Vázquez Mota? Sí, efectivamente, a Reyes Tamés le tocó iniciarla, y lo que hizo fue una prueba para diagnosticar a los estudiantes y encontrar cuáles eran sus deficiencias y mejorar ese aprendizaje deficiente que tenían. Con la siguiente administración, con Josefina, una de las cosas que se hizo en el 2008 fue publicar los resultados agregados de las escuelas en formas de rankings o de ordenamientos. Claro. Entonces, eso afecta el prestigio social de las escuelas y de los profesores y de toda la comunidad que trabaja en una escuela. Y en el 2010, con el siguiente secretario, con Lujambio, Alfonso Lujambio, él lo que hizo fue asociar los resultados de los estudiantes con las calificaciones de los profesores, con propósitos de pago de carrera magisterial, primero con un 20%, después... O sea, fueron varios los momentos en los que sufren modificaciones. Digamos que fueron tres, digamos, desde que se inició, ¿verdad? Entonces se transformó y se hizo una prueba que no tenía ningún impacto, que era más bien para ayudar, a una prueba que tuvo mucho impacto al agregar dinero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.